¿Cuáles son los 10 países que tienen el salario mínimo más alto? Para este ranking se está tomando en cuenta el salario mínimo para un adulto, utilizando las cifras oficiales más recientes a la fecha de la publicación de este video. Es muy importante tener en cuenta dos cosas. Una es que el salario mínimo cambia constantemente y la otra es que no todos los países tienen un salario mínimo oficial, por lo cual algunos países ricos que ofrecen buenos salarios no serán mencionados. Para mantener el ranking uniforme, el salario mínimo estará convertido en dólares. Comencemos. Número 10. Canadá. En Canadá no es tan sencillo determinar el salario mínimo, porque depende. Oficialmente, para los empleos en industrias reguladas a nivel nacional, como por ejemplo para los carteros, está en $12.56 actualmente. Sin embargo, para el resto de los empleos en Canadá, el salario mínimo lo establecen sus provincias. Por ejemplo, en la provincia de Alberta, el salario mínimo es de unos $10.50 la hora, pero en Ontario es de $12.40 la hora. Cada provincia ajusta su salario mínimo acorde al índice de precios de consumo del año anterior. Y esto puede variar debido a que es un país enorme, con distintas necesidades y requisitos. No es lo mismo enviar unas piñas importadas a Quebec que enviarlas a Yukon. En promedio, si se juntan todas las provincias, el salario mínimo sigue siendo suficiente para que Canadá se mantenga presente en el ranking. Número 9. Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el salario mínimo es uno de los más altos del mundo en relación con su costo de vida y productividad laboral. A pesar de que no es un país barato, sigue siendo más barato que muchos otros países de este ranking. El contexto del salario alto es que Nueva Zelanda tiene una larga historia de protección laboral. Fue uno de los primeros países en establecer un salario mínimo, algo que se traza al siglo XIX. Antes de que a muchos países se le ocurriera la idea. Hoy en día, el salario mínimo oficial se ajusta cada año, según la inflación y según las condiciones económicas. La economía neozelandesa es muy estable. El salario mínimo permite mantener un nivel de vida decente. Número 8. Francia. El país de los baguettes, de la Mona Lisa, de la Torre Eiffel y de un buen salario mínimo. Esto lo asegura la ley. De hecho, Francia fue uno de los primeros países europeos en establecer un salario mínimo nacional, a mediados del siglo pasado, y desde entonces han sido un ejemplo a seguir dentro de la Unión Europea. El salario mínimo en Francia se ajusta cada año, según la inflación. El alto costo de vida es la razón principal por la cual el salario mínimo también está alto. París, por ejemplo, es una de las ciudades más caras de Europa. La renta, la comida y hasta un simple café puede causar que tu billetera se quede vacía. Pero en ciudades más pequeñas, el salario mínimo se siente bastante digno. Número 7. Alemania. El salario mínimo alemán se ubica en casi $15 la hora. Pero hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. El país aprobó un proyecto para subirlo gradualmente por los próximos 2 años. Se proyecta que en el 2027 estará muy cerca de los €15 la hora, que colocaría a Alemania aún más alto en el ranking. Este ajuste fue logrado por la Comisión del Salario Mínimo de Alemania, la cual vota cada 2 años sobre posibles ajustes, tomando en cuenta la inflación y la situación del país. Este incremento fue motivado por el hecho de que cada día habían más y más alemanes que solicitaban ayuda del gobierno para sobrevivir económicamente. Curiosamente, en Alemania el tema del salario mínimo es algo muy reciente. Se introdujo en el 2015. Antes muchos sectores negociaban sus propios salarios por convenio. Alemania es una de las economías más fuertes del mundo y con una productividad laboral muy alta. El costo de vida no es bajo, pero tampoco es tan salvaje como en otras partes de Europa occidental. Número 6. Bélgica. El salario mínimo en Bélgica es
prácticamente idéntico al alemán. Estos países vecinos serán rivales en el fútbol, pero están de acuerdo en que esta es la cantidad adecuada. En Bélgica, el salario mínimo es acordado entre sindicatos y empleadores. Un ejemplo clásico del famoso modelo social europeo. Este salario se revisa y se actualiza cada 2 años. Bélgica combina una economía moderna, un sistema de bienestar sólido y una alta carga fiscal, especialmente para garantizar servicios públicos de primera. Aquí el costo de vida es un poco más alto que en Alemania, así que si estás decidiendo entre vivir en ambos países, haría más sentido vivir en las tierras alemanas para que te ahorres unos cuantos euros. Si te ha gustado este video hasta ahora, dale like para que sea recomendado a otras personas. Y para enterarte del próximo video, no olvides suscribirte al canal. Número 5. Irlanda. En Irlanda, el salario mínimo está protegido por un acta llamado el National Minimum Wage Act, el cual fue establecido en el 2000. Y aunque hoy en día se encuentran en esta posición del ranking, ya se anunció que en el 2026 subirá a más de 14 euros la hora. Está por verse qué tanto subirá en el ranking luego de que eso suceda. Irlanda es un caso fascinante. Pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a convertirse en un centro tecnológico y financiero de primer nivel, aumentando significativamente los beneficios de los trabajadores. Como consecuencia, el costo de vida también subió. Aún así, el país tiene un bajo desempleo. Además, el sistema de salud y de educación pública ayudan a que el salario rinda más. Número 4. Reino Unido. En el Reino Unido, conformado por Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, al salario mínimo se le conoce oficialmente como National Living Wage, y su valor se ajusta cada año para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. El Reino Unido tiene un mercado laboral muy competitivo y un costo de vida que no se queda atrás. Londres, por ejemplo, es una de las ciudades más caras de todo el mundo. Pero fuera de la capital, el salario mínimo alcanza para una vida más equilibrada y es posible tener unos ahorritos. El país ofrece subsidios en necesidades esenciales como el alojamiento y acceso gratuito al sistema de salud. También hay que tener en cuenta que las libras esterlinas son una de las 5 monedas más fuertes del mundo, incluso por encima de los euros y de los dólares. Número 3. Australia. Nos tomamos un descanso de Europa para irnos a la tierra de los canguros, donde el salario no tan solo es uno de los más altos del mundo, sino que también es uno de los más estables, ya que el gobierno revisa el monto cada año basándose en la inflación y en las recomendaciones de la Comisión de Trabajo Justo. Australia tiene una economía muy avanzada y una cultura laboral enfocada en la equidad y en el bienestar. Aquí se busca que incluso los trabajos más básicos permitan llevar una vida decente. Pero claro, todo tiene su precio. Vivir en ciudades como Sydney puede sentirse imposible con el salario mínimo. Así que aunque el salario mínimo suene generoso, hay que planificar bien el presupuesto. Aún así, el país ofrece una calidad de vida excepcional y es un país en donde muchos quisieran vivir. Número 2. Países Bajos. El salario mínimo sigue aumentando en los Países Bajos en un abrir y cerrar de ojos. Ha subido 2 veces en el 2025. El cambio más reciente fue en el mes de julio. Los Países Bajos pueden ofrecer salarios altos porque tienen una economía muy sólida, con alta productividad, baja tasa de desempleo y una cultura laboral enfocada en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. De hecho, los neerlandeses suelen trabajar menos horas que el promedio, pero mantienen uno de los PIB más altos del continente. Así que los sueldos tienden a reflejar ese nivel de desarrollo. El costo de vida es alto, especialmente en Ámsterdam, donde salir a comer puede ser más doloroso que correr una bicicleta en contra del viento. Pero fuera de las grandes ciudades, el salario mínimo alcanza para muchas personas. Número 1. Luxemburgo.
Luxemburgo es pequeño en tamaño, pero grande en salario. Esta nación europea tiene apenas 650.000 habitantes, pero tiene actualmente el salario mínimo más alto del mundo, el cual supera lo equivalente a $3.000 mensuales. Pero antes de que te montes en un avión de solo ida a Luxemburgo, hay que tener en cuenta que el costo de vida es altísimo. Desde la vivienda hasta el supermercado, realmente toda compra en este país se siente como un lujo. El salario mínimo aquí se divide en dos categorías. Uno general, para empleos como servicio al cliente, y otro para trabajadores cualificados, o sea, para los que tienen una formación académica. Estos tienen derecho a un salario mínimo de sobre $21 la hora. Luxemburgo tiene una de las economías más estables del mundo y es sede de varias instituciones de la Unión Europea, lo que impulsa los sueldos en general. ¿Qué país te sorprendió ver en este ranking? ¿Y qué país te sorprende que no fue mencionado? Déjame saber en los comentarios. Si te gustó este video, échale un vistazo al que aparece en pantalla. Gracias por sintonizar.